Hola, soy José Manuel Cruz, escritor y crítico de cine, y grabo este vídeo para el canal de YouTube Res Hispánica. En el reciente encuentro que los fundadores y los colaboradores de este canal hemos tenido en San Lorenzo del Escorial, en la mesa en la que participé, Rubén Franco González apuntó a una conmemoración que hoy tiene lugar y que recuerda un hecho que sucedió hace 40 años. Efectivamente, el 11 de abril de 1983, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, en la 55ª ceremonia de entrega de los Oscars, ocurrió esto. The winner is Volve a empezar. All my life, since I was a kid. Pues como han podido ver en este vídeo, en este pequeño fragmento de vídeo, hoy hace 40 años que Volver a Empezar ganó el Oscar a la categoría que en ese momento era Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Hoy se conoce como Oscar a la mejor película internacional. Tiene la... fue importante este premio porque era la primera vez, no solo que una película española ganaba este galardón, sino que era la primera vez también que una película en lengua española obtenía el máximo reconocimiento de la Academia del Cine de Estados Unidos. De hecho, durante el periodo de promoción previo que siempre se hace antes de la entrega de los Oscars, ese fue el argumento, uno de los argumentos que se utilizó por parte de Volver a Empezar para conseguir el apoyo de los académicos, ¿no? Es decir, que nunca se había premiado a una película en español y premiar a Volver a Empezar era un poco cubrir esa carencia. Y el propio José Luis García dijo que como en ese mismo año también estaba nominada Alsino y el Cóndor de Miguel Litín, una coproducción entre México, Cuba, Nicaragua y Costa Rica, decía que si no se premiaba a Volver a Empezar, al menos que se premiara a Alsino y el Cóndor como alternativa. Es decir, toda la campaña de promoción de Volver a Empezar se basó en el hecho del idioma español. Respecto a las virtudes cinematográficas de Volver a Empezar, hay algún crítico que dice, que dijo, supongo que seguirá diciendo, que es una película en la que no pasa nada. Pero yo disiento completamente de esta afirmación. Porque Volver a Empezar lo que sí tiene es un contenido emocionalmente denso y capaz de llegar a la fibra del espectador. Porque lo que plantea es que como un exiliado, alguien que se fue de España tras el estallido de la Guerra Civil, porque estuvo del lado de la República, y esto ya es un spoiler, es decir, si alguien no ha visto la película y no quiere que le desvele nada, pues que pare el vídeo, vea la película y después vea el vídeo. Pues como digo, este exiliado
que vuelve a su Gijón natal después de muchos años de estar fuera de España. Lo que quiere es, habiendo sabido o habiendo descubierto que tiene una enfermedad de la que no va a poder salir, pues vivir un último momento en el lugar donde fue feliz y donde tiene sus mejores recuerdos de infancia y juventud. Y eso es lo que proporciona los mejores momentos a la película. Sobre todo ese momento en el que sale a la luz este motivo en mitad del metraje, con una gran escena en la que participa tanto el protagonista Antonio Ferrandi como un sensacional José Bódalo, y que explica ese encuentro de Antonio Ferrandi con el personaje que interpreta en Carne a Paso, y que es un poco hacer posible, hacer viable lo que no fue viable en aquellos años. Y esto dota a la película de un enorme sentido emocional y moral que verdaderamente es el alma de la película. La película no es que nos cuente una historia al modo de exposición, nudo y desenlace, sino que es una película que entra dentro del alma del protagonista, de ese escritor Antonio Albajara, que va a Asturias para tener un último encuentro con ese lugar idílico en el que él vivió sus mejores años. Sabe que es la última vez que va a conocer y va a visitar. Eso es lo que en gran medida pues le da a la película un aire emocionalmente de melancolía, pero también tiene un profundo sentido ético y un profundo sentido vital, de explicar cómo hay un lugar que quizá el que consideramos nuestro hogar, pero que no queremos volver para que no deje de serlo en nuestra memoria, y que en gran medida solo volvemos a él como un último encuentro, una última toma de contacto con ese lugar que ocupa un lugar privilegiado en nuestra biografía emocional. El tema de los exiliados tampoco es que aparezca con gran frecuencia en nuestro cine. Curiosamente, una de las primeras veces, quizás la primera vez que aparece de forma explícita, es en una película del año 1953 de Luis Lucia, Aeropuerto, y aparece en un personaje interpretado por Manolo Morán. Se trata de alguien que, bueno, tiene que pasar por España para tomar un enlace a otro país, pero ese enlace falla y se tiene que quedar en Madrid. Y es una persona que se exilió con la caída de la República. Entonces, tratándose del año 53, evidentemente el tema no se le saca más punta, sino que se trata de un personaje que cuando va a los sitios que conoce de Madrid, aprovechando esas 24 horas, 48 horas que va a estar en la ciudad, pues lo que descubre es que la ciudad no ha cambiado en lo que es su esencia, ¿no? Es decir, que la ciudad sigue siendo más o menos tal como él la conoció. Evidentemente hay que pensar en el contexto político en el cual se realizó esta película, en la censura que había, y realmente digamos que la conclusión de esa subtrama de esa película, lo que se le da era un poco un punto de vista benevolente hacia el régimen que existía en ese momento, lo cual es poco de extrañar. En el año 71, y curiosamente en una comedia del landismo, que muchos conocerán porque se ha metido muchas veces en televisión, Vente a Alemania, Pepe, Antonio Ferrandi, de Pedro Lazaga, curiosamente Antonio Ferrandi interpreta ya ahí el papel de un exiliado.
Y ahí hay un matiz muy importante, hay matices muy importantes. El primero es que el exiliado que vive en Alemania, desde el principio hasta el fin de la película, en ningún momento, digamos que se aparta de la crítica al régimen. Es decir, no es que en algún momento pues, podamos ver un giro en el punto de vista del personaje, de manera que al final da una especie de visto bueno al régimen existente, sino que en todo momento se mantiene en su postura. Pero al mismo tiempo que eso, no solo se muestra, sino que en algún momento incluso se subraya claramente que ese personaje con el resto de españoles que están ahí comparten una identidad común y unas emociones comunes. Es decir, no se demoniza al personaje a pesar de lo primero que he dicho, sino que al contrario se subraya que es un español más, un español como los otros, ni más ni menos, no establece distinción de ningún tipo. Y el tercer elemento también muy llamativo para el año que se hace esta película, año 1971, es que todos los personajes sienten un gran y manifiestan y se observa en su forma de proceder un gran respeto por este personaje. Es decir, no es un personaje que tenga ningún matiz negativo, sino al contrario, es decir, un personaje que tiene que se le proporciona matices positivos, solo que este personaje no quiere volver a España porque no está de acuerdo con la situación política y adicionalmente en un segundo nivel, y eso se va viendo conforme la película avanza, siente que ese mundo que él conocía ya no existe. Es decir, algo un poco parecido a lo que luego, un poco en esbozo de lo que hará Antonio Ferrandis en Volver a empezar. Y no puedo dejar de mencionar la película del año 1978, Vivir en Sevilla, de Gonzalo García Pelayo, donde ya con Franco fallecido y después de haber celebrado las elecciones generales, pues aparece un personaje que también viene del exilio, es un pintor, Luis Rodríguez de Luna, interpretado por el actor Guillermo Méndez, que hace una interpretación grandiosa en esa película, con un personaje verdaderamente colosal, ¿no? De alguien que cuenta, ¿no? Un poco como lo que siente que la ciudad sigue siendo la misma, en una idea que siempre ronda cada vez que se trata estos temas, es decir que hay una esencia del país, de la nación, que siempre está presente. En algún momento dice, hay en esta ciudad el mismo número de locos que había cuando yo me fui, ¿no? Es decir, es una nota mitad humorística, pero mitad que tiene un sentido de permanencia de una identidad. Y que a la vez pues cuenta lo que es la amargura, el dolor y la sensación de derrota que tienen los exiliados. Y estos ejemplos que no en ninguno de los tres conforman la trama principal de cada una de las películas. En el caso de Volver a empezar sí ocupa la trama central, es prácticamente la trama de la película, y donde nos muestra pues eso, ¿no? Es decir, esa sensación de que ya no hay manera de resarcir estos años que se han perdido fuera del país. Quisiera aprovechar para mencionar que hasta ahora hablamos del exilio político, pero evidentemente hay otros casos de películas en los que hablan de personas que se han tenido que ir de España por otros motivos y que, bueno, lo que es un reflejo de las diferentes situaciones políticas y socioeconómicas por las que España ha pasado. Evidentemente hablamos del exilio, pero ya a partir de los años 50 tenemos que hablar de la emigración económica, ¿no? Donde los motivos políticos no están explícitamente presentes. Y tendríamos que hablar, evidentemente, de una película del año 1971 de Españolas en París, de Roberto Bodegas,
donde trabaja pues Ana Belén, que es la protagonista, Laura Valenzuela, Tina Sáenz, Elena María Tejero, y donde retrata, pues como el título dice, una serie de mujeres que se van a París para ser personal de servicio doméstico, y vemos sus distintos avatares. Tenemos que mencionar también una magnífica película del año 2006, también muy popular, que habla de la inmigración, también del hecho de la inmigración a Suiza, como es Un franco, 14 pesetas, de Carlos Iglesias, y donde se vuelve a mencionar esta idea de que el que se va, cuando vuelve, pues un poco siente una sensación de extrañamiento. Cuando se va de España, echa de menos al país, pero cuando vuelve no se acaba de sentir integrado. Esa sensación de pérdida que todas estas películas, que revolotea en todas estas películas que estoy mencionando, y que en Un franco, 14 pesetas, sobre todo en el plano final, en el magistral plano final, queda perfectamente reflejada. Pero aún hay una posibilidad más de tratamiento de estas realidades, que es, por ejemplo, el caso de los estudiantes de Erasmus que se van a un país de Europa a estudiar durante un año y que también les puede invadir este sentimiento. Y aquí tenemos que hablar de una película reciente del año 2017, Julia East, de la directora y actriz Elena Martín, que retrata eso, es decir, una chica que se va a Berlín a estudiar un año de arquitectura, que tiene una serie de vivencias y que cuando vuelve un poco siente esa, vamos a decir, descolocación de que ya no ve su lugar habitual de residencia tal como lo veía antes de haber estado un año fuera. Esa sensación rara de extrañamiento que no, en la que acaba sintiendo una cierta incomodidad, y que se refleja también en el desenlace de la película. Y evidentemente, para cerrar el círculo, España ya no es solo un país de inmigración, sino que también es un país de inmigración. Hay personas que vienen de fuera a trabajar aquí y a residir aquí. Y hay dos casos que podemos mencionar: el caso de la película del año 1990 de Moncho Armendáriz, Las cartas de Alú, que ganó en su momento la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, y que retrata los avatares y los problemas de un inmigrante africano. Y del año 2002 podemos citar La novia de Lázaro, de Fernando Merinero, donde en este caso de lo que se habla es de inmigrantes que vienen de Cuba, que la protagonista viene a España porque previamente su novio ha venido a España, y ahí pues no cuento más, por si quieren ver la película. Ve que su novio ha estado en problemas e intenta ver cómo encontrarse con él y cómo un poco que logre salir de esa situación. Y finalmente, para dar una última pincelada de Volver a empezar, no puedo dejar de mencionar el paralelismo que puede tener esta película con una de las más admiradas por José Luis García. Todos sabemos, quien conozcamos un poco sus opiniones y sus valoraciones, que él aprecia muchísimo el cine de John Ford, y yo creo que en concreto podríamos trazar un paralelismo de Volver a empezar, y podría hacer una magnífica sesión doble con esta película con Centauro del Desierto. ¿Por qué? Porque Centauro del Desierto, el protagonista, el personaje que interpreta John Wayne, es un personaje que vuelve a un hogar que ya no es el suyo, es la vuelta al hogar de quien ya no tiene hogar,
y en gran medida el personaje de Antonio Albajara, el personaje interpretado por Antonio Ferrandis, le pasa algo parecido, ¿no? Ha vuelto al que es su hogar, pero él ya sabe que no es su hogar, que es un regreso a lo que fue su hogar, a lo que fue quizás el lugar donde él fue más feliz, pero que vuelve para dejar, digamos, cristalizar unos recuerdos que consoliden los que ya tiene, pero que no llegue a desmentirlos. Y yo creo que, aunque no lo parezca, Volver a empezar es en ese sentido una de las películas más fordianas de José Luis García. Pues con esto me despido, muchas gracias por escucharme y ya lo saben, yo soy José Manuel Cruz, grabo este vídeo para el canal de YouTube Res Hispánica.